Pero los años 90 traen un cambio muy interesante en el panorama global después de la caída del muro de Berlín. Digamos, es el gran fracaso del comunismo, queda el capitalismo como el gran vencedor, si se quiere. Un capitalismo que no supo del todo recoger las buenas banderas del socialismo, que actuó como arrogante vencedor. Pero ahí entra el multilateralismo y empieza a tratar de mantener un discurso social importante. Empezamos a hablar de gobernanza, empezamos a hablar de derechos ya no solo civiles o políticos, sino derechos culturales, sociales de la gente. Es un cambio importante, derechos culturales, sociales y económicos de la población. Y entonces, en este tipo de organismos y en general en el discurso público, empezamos a hablar ya no tanto de fortalecer la industria editorial, sino del acceso, el tema del acceso por parte de la ciudadanía a temas como la lectura. ¿Por qué? Porque la lectura es un derecho y es el derecho que permite el pleno ejercicio de los demás derechos. Yo no puedo, si no sé leer bien, saber a que tengo derecho en salud. Si yo no sé leer bien, yo no sé por quién votar. Si no soy capaz de leer bien un programa político. La lectura es el derecho que permite el ejercicio de los demás derechos y por eso es tan importante que los estados se responsabilicen de garantizar el acceso a la información y a la lectura por parte de sus ciudadanos. Eso es como la base, digamos, el marco general de acción de lo que hace el CERLALC. Y por lo tanto, ya la legislación del libro estaba más o menos en todos los países de la región desarrollada, se empieza a buscar empujar legislación y política pública que permita hacer planes nacionales de lectura, que permita fomentar la lectura tanto en espacios no convencionales como en el aula de clase. En esa seguimos, buscar que haya bibliotecas escolares en todos los colegios de América Latina, buscar que haya libros, dotar de libros y por supuesto enviar el mensaje siempre más o menos evangelizador sobre la importancia de la lectura para crear una ciudadanía crítica, una ciudadanía activa, una ciudadanía participativa y una ciudadanía solidaria. Yo creo que eso es muchas, digamos, como algunas de las cosas más importantes de lo que estamos buscando aquí. No he empezado a leer. ¿Cuánto llevo? Llevo 20 minutos. El título de la conferencia es Retos de la lectura. ¿Qué retos tiene la lectura en nuestra región? Por supuesto, el reto más importante es el de mejorar en este momento la calidad de la educación. En América Latina, en los últimos 25 años, se ha avanzado de una manera notable en lo que llamamos inclusión escolar, en la escolarización de los niños. Hace 25 años las cifras eran deplorables, cuando uno se acercaba a las cifras de la cantidad de niños, sobre todo en zonas rurales, que no tenían acceso a escuelas. Hoy, si se quiere, eso junto con la mejora de la infraestructura física, que todavía falta mucho, pero que ha mejorado de manera considerable en la región, digamos, son metas más o menos cumplidas. El gran reto, la gran deuda es mejorar la calidad de la educación, es hacer que tengamos maestros lectores. No podemos formar niños lectores si no tenemos maestros lectores. Yo escribí como 8 palabras alrededor de las cuales reflexionar y la primera palabra que se me ocurrió, son palabras un poco al azar, es la palabra canasta. Un libro, al fin y al cabo, no es otra cosa que una canasta. Nosotros, los lectores convencidos, los lectores cotidianos, los lectores avesados, desde una generación mayor siempre andamos predicando las bondades del libro. Siempre andamos contándole a los adolescentes, diciendo que tienen que leer, que un libro cambia la vida. Yo creo que nosotros los evangelizadores del libro y de la lectura tenemos que dejar de elogiar de antemano tanto el objeto libro frente a unos adolescentes
que todo el tiempo están teniendo acceso a lecturas fragmentarias, a lecturas multimodales, a lecturas llenas de apellidos, a lecturas en el mundo digital. Esa especie de sacralización del objeto libro que hacemos los evangelizadores del libro suele tener efectos contraproducentes, porque al fin y al cabo un libro no es más que una canasta, y una canasta puede tener frutas frescas, cerezas rojas, o puede tener cabezas cortadas. En la Revolución Francesa, ¿no? También tenía una canasta la cabeza de María Antonieta. El libro es un artefacto tecnológico extraordinario, pero yo creo que los promotores de lectura tenemos que hacer mucho más énfasis en los contenidos, en la idea de que los contenidos educan las pasiones, y para eso tenemos que saber a raíz del diálogo, a partir del diálogo, cuáles son las pasiones de los jóvenes de hoy. Y hacerle entender a un joven que si su pasión es la moda, en ciertos contenidos que pueden estar en libros o pueden estar en artículos en internet o pueden estar en videos que tienen texto e imagen, pueden educar sus pasiones. Esa es una, digamos, como de las primeras como puntos para una reflexión, digamos, sería el tema de la canasta, que creo que tenemos que dejar de sacralizar tanto el objeto libro, porque no se nace amando el libro, a eso se llega. Uno llega después de leer mucho a amar los libros. El primer reto, yo creo, para todos nosotros lectores y para todos los promotores de lecturas es leer más y leer mejor para poder saber qué libros recomendar, como los buenos doctores. Porque si no, les andamos diciendo a los muchachos que el libro les va a cambiar la vida y luego los ponemos a leer el poema del mío Cid y salen corriendo, ¿no? Que es lo que pasa en los colegios. Entonces, claro, hay un discurso, hay una grieta, una fractura muy grande entre ese discurso, entre esas dos generaciones. Y creo que es un mea culpa que tenemos que hacer quienes promovemos la lectura. Uno, este amor desmesurado que tenemos por la literatura nos ha hecho olvidar la importancia de los libros informativos, de los libros de no ficción, de fomentar que lean sobre astronomía, sobre geografía, sobre geología, sobre tantas otras, digamos, temáticas en las que pueden estar y están interesados los niños. Yo creo que el segundo reto, la segunda palabra que quiero, sobre la que me gustaría proponerles reflexionar, sería la palabra utilidad. Sí, son tiempos difíciles para la lectura porque leer no es un ejercicio útil. No hay nada más inútil que leer. Leer no genera recursos monetarios, leer no genera dinero. ¿Cuántos padres no han llorado sus ojos después de pasarse, no sé, 4 horas más al día manejando el taxi para tener la plata para que su hijo vaya, pague un semestre de universidad para que el niño le diga que quiere estudiar literatura? El padre llora porque dice, ¿de qué vas a vivir? ¿Cierto? Y en general alrededor de las humanidades y las artes. Entonces hay algo muy particular en estos tiempos pragmáticos y en estos tiempos, digamos, victoriosos de capitalismo, en donde se reclama la utilidad de nuestros oficios, en donde se reclama Entonces la lectura es un ejercicio totalmente inútil, y para ello tenemos que tener un discurso poderoso sobre un gran elogio de la inutilidad. Yo creo que es la inutilidad, lo inútil, lo que nos hace verdaderamente humanos. Entonces nosotros como promotores de lectura tenemos que tener muy, muy claro ese elogio de la inutilidad. Yo quisiera leerles aquí algo muy bonito de Théophile Gautier que habla sobre la utilidad. Dice, hay 2 clases de utilidad y el sentido de este vocablo nunca es sino relativo. Aquello que es útil para uno no lo es para otro. Usted es zapatero, yo soy poeta. Para mí resulta útil que el primer verso rime con el segundo. Un diccionario de rimas, por tanto, me beneficia por su gran utilidad. A usted de nada le serviría para echar suelas a un par de zapatos viejos. Y es justo decir que una chaira a mí de nada me serviría para hacer una oda.
tras lo cual usted objetará que un zapatero está muy por encima de un poeta y que es más fácil prescindir de uno que del otro, pero sin pretender rebajar la ilustre profesión de zapatero, a la que honro tanto como a la profesión de monarca constitucional, confesaré humildemente que yo preferiría tener mi zapato descosido que mi verso mal rimado, y que pasaría muy gustoso sin botas antes que quedarme sin poemas. A mí me parece una cita hermosísima y que tiene que ver con otras lógicas no capitalistas. El que da conocimiento no pierde conocimiento, mientras que el que da dinero pierde dinero o resta su suma de dinero. Es decir, las matemáticas de la utilidad no funcionan en el mundo del conocimiento. Dar enriquece, compartir enriquece. Hay otras lógicas y esas otras lógicas no capitalistas son lo que nos convierte, para mí, en seres humanos. El conocimiento no se compra, el conocimiento se construye. Y bueno, aquí tiene mucho que ver con el poder, pero podemos dejar eso un poquito para más adelante. Yo lo que creo es que, digamos, eso es lo que constantemente nos dicen los clásicos, ¿no? La importancia de lo inútil es lo que nos hace humanos. Por supuesto, el reto aquí es, para nosotros, cómo hacemos para hacer de este un discurso sólido cuando estamos en una sociedad tan profundamente desigual. ¿Cómo hacemos para hablar de la belleza a quien tiene hambre? ¿Cómo hacemos para hacer que tenga sentido en una América Latina y en una Colombia con tanta desigualdad? ¿Cómo hacemos para empoderar ese discurso ante lo que llamamos desde el multilateralismo sociedades vulnerables? Pues yo lo que creo es que sí hay que hablar de la belleza de la flor a quien no tiene pan. Y creo que el reto de la promoción de lectura es encontrar la fuerza y el discurso apropiado para hacerlo. Porque a nadie lo define lo que posee en términos de dinero. A nadie. Eso no le importa sino al Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Y eso es algo que es difícil de entender en nuestra sociedad, en donde usamos palabras tan extrañas como, y tan abstractas y tan sin sentido como los pobres. ¿Qué es eso? Son palabras que habría que hacer explotar y resignificar y reentender desde dónde y qué implican y qué carga llevan ese tipo de palabras, qué carga ideológica y qué cantidad de prejuicios. Y precisamente si estamos en un mundo de la promoción de lectura, estamos para hacer explotar también esos prejuicios. Entonces ese sería, digamos, el reto enorme que pondría a partir de la palabra utilidad. Tercera palabra, otro tema, dopamina. Es una palabra bien complicada. Yo creo que para muchas personas el tema del acceso a Internet y el tema de las nuevas tecnologías ha implicado un acercamiento a los juegos y a los videojuegos que se están construyendo como uno de los grandes obstáculos para la promoción de la lectura en los jóvenes y en los niños. Entonces, aquí el reto es gigantesco y es recordar que yo considero el videojuego un enemigo. Estamos luchando contra la gratificación inmediata que da el videojuego, contra la duplicación de los niveles de dopamina en el cuerpo que producen los videojuegos. Es más, sube el 100%, lo mismo con el sexo, por cierto. O sea, esa duplicación de los niveles de serotonina y de dopamina ha estado ya documentada en estudios. Y para mí es uno de los grandes enemigos de la lectura y uno de los grandes retos de la lectura en el siglo XXI es esa batalla contra el videojuego. ¿Cómo lograrlo?
yo no veo otra manera que fomentando la lectura en la primera infancia. Eso desde la política pública, desde la familia y desde el colegio. No hay nada más que se pueda hacer. Entre los 0 y los 5 años, el cerebro de un niño tiene una plasticidad extraordinaria. Es el momento en que se están formando las conexiones neuronales, en que el desarrollo cognitivo, digamos, en que las funciones cognitivas de ese cerebro se están formando. En América Latina se ha avanzado muchísimo en legislación y política pública de protección a la primera infancia, pero se ha avanzado en 2 patas del taburete. Se ha avanzado en salud y se ha avanzado en nutrición. Y se ha avanzado gracias a que se ha logrado desde el Estado mandar el mensaje a las madres y padres de familias de que hay que ponerle vacunas al niño para protegerlo y de que hay que alimentarlo bien. Esa tercera pata del taburete, que es precisamente el desarrollo de las funciones cognitivas, no se ha. Es un mensaje que el Estado todavía no ha mandado a los padres. Y los padres todavía piensan que hay que leerle a los niños para dormirlos, en vez de para despertarlos. Todavía piensan que es un entretenimiento. Todavía no entienden la función crucial que tiene el contarle historias a un niño en el desarrollo de su inteligencia. Porque nuestro pensamiento y la manera como narramos el mundo está basada en la misma estructura con la que contamos historias. Es decir, nuestra capacidad de pensar está directamente ligada a nuestra capacidad de entender, absorber estructuras narrativas. Elipsis, bueno, tantas estructuras narrativas, tantos puntos de vista. Y, por supuesto, está ligada al desarrollo de la imaginación. La imaginación es una palabra que tiene como mal pedigrí, porque se la suele entender como sinónimo de la fantasía. Y eso es un error monumental. Sin imaginación no hay lenguaje, sin imaginación no hay pensamiento. La fantasía es algo que, bueno, también los adultos tenemos muchas fantasías, pero sobre todo se desarrolla y está muy bien desarrollada en el mundo de la primera infancia. Pero es otra cosa y es muy distinto. Y la imaginación, sin imaginación no podríamos escribir, no podríamos leer, no podríamos pensar, no podríamos comunicarnos con el otro. Entonces, la lectura en el niño desarrolla la imaginación, es decir, desarrolla y potencia su capacidad de pensar. Por lo tanto, yo creo que la única manera de formar lectores es leer a los niños pequeños y desde el Estado mandar el mensaje a las madres de familia y a los padres de familia de lo que logra la lectura en los niños. Porque es verdad que un padre suele dejar y una madre la educación en manos de un colegio y es normal que así sea. Un padre trabaja 14 horas diarias, 15 horas diarias. Encima va a tener que ir a ver si el colegio es bueno. ¿Tiene la capacidad ese padre el criterio para saber si lo que se está enseñando en el colegio es bueno o no es bueno? Normalmente no. No hay ni tiempo ni posibilidad. Y sin embargo, ese padre y esa madre cansados saben que le tienen que dar de comer a su hijo por la noche. Asimismo deberían saber que le tienen que leer. Y si los padres supieran la importancia para el desarrollo cognitivo de la inteligencia de ese niño, lo harían. Lo mismo que se pasan las horas esperando a que el pediatra los atienda. Eso es un reto para los promotores de lectura, para la promoción y para el Estado, el de la promoción de lectura en primera infancia. Y es la única manera para mí de contrarrestar la dopamina, porque no veo cómo más podemos hacer para evitar la adicción a los videojuegos. Por supuesto, esto me lleva a otras palabras un poco más complejas, que son 2, miedo y poder. Quería hablar de esas 2 palabras en paralelo porque se imbrican de una manera muy compleja. Es decir, hay que hablar del miedo del poder y hay que hablar del poder del miedo, porque son 2 caras de una misma moneda. Yo creo que los gobernantes han tenido un miedo milenario al poder que otorga la lectura. Hay, no sé si la tengo acá, una cita que a mí me gusta mucho de El otoño del patriarca, que les voy a leer en un momento. El poder que otorga la lectura no es un poder medible, cuantificable, monetizable. Es un poder elusivo, transparente, ubicuo, inacible. Y mientras más inacible es, más desazón produce.
en el gobernante. La historia de la destrucción de los libros corre en paralelo con la historia política de la humanidad: destrucción de bibliotecas, piras ardientes de libros, arrasamiento de escuelas, asesinatos de maestros. En la Camboya de Pol Pot se fusilaba a la gente en Phnom Penh solamente porque tenía gafas, y eso la asociaba con el conocimiento. Podían ser doctores, médicos, o podían ser profesores, o en todo caso había, digamos, la idea de ser un portador de algún tipo de conocimiento. Las cosas, claro, que en nuestra región no son tan trágicas, no voy a decir eso, pero sin embargo dice Maquiavelo que un príncipe prudente debe apoyarse en lo que es suyo y no en lo que es de otro. Y por supuesto muy pocos de nuestros gobernantes han hecho suyo el oficio de leer, y por lo tanto no saben, ni les interesa muchas veces saber las bondades, el poder como espacio de empoderamiento de la comunidad que puede ser una biblioteca pública, o que hay que hacer bibliotecas escolares. No entienden la importancia muchas veces, y no les importa entender. Y con tantos otros problemas tal vez que parecen más acuciantes, como la salud y el trabajo, muchas veces los presupuestos de cultura y educación quedan rezagados. Pero sí creo que no solo es un problema de ignorancia, sino sí es un problema también a partes iguales de esa especie de incomodidad que siente el gobernante frente a quien sabe. No tengo la cita de García Márquez, pero se las voy a contar. Está el tirano, el dictador, dando un discurso frente a unos soldados, y están todos los soldados mirando hacia abajo con la mirada baja, menos uno que lo mira de frente. Y el tirano sigue, el dictador sigue hablando y dando su discurso, y al final, desesperado, termina su discurso y va y le pregunta a alguien: ¿y ese soldado que me miraba a los ojos, quién es? Se lo dicen y dice, y lo manda a fusilar. Es decir, el tirano nunca va a soportar la dignidad humana que los reta. Toda dignidad siempre va a retar, y todo ser humano empoderado siempre va a retar al gobernante, y siempre va a ser incómodo para el gobernante. No sé cuál es el reto aquí, ustedes me dirán a mí. El reto es tratar de identificar cuáles son los candidatos políticos que hablen de inversión en educación, cuáles son los candidatos a los cargos políticos que tengan un discurso que tome en consideración la inversión en educación y en cultura. Ese sería como el reto, es votar por quien tenga un discurso con una fuerza más en las letras que en las armas, tal vez. No sé cuánto llevo. Carolina, ¿cómo vamos? No sé si me estoy extendiendo demasiado. ¿Sí? ¿Me estoy extendiendo demasiado? Ya he hablado de esta palabra, pero una de las últimas palabras de las que le voy a hablar es la imaginación. Ya me he extendido en ella, pero quiero contarles una historia estupenda. Investigadores de la Universidad de los Andes descubrieron, mirando las pruebas, a ver que había un colegio en una zona rural perdida en el Tolima que tenía resultados en tercero de primaria iguales a los de las grandes ciudades, cuando tradicionalmente ha habido una inmensa diferencia entre los resultados, o una notable diferencia más bien entre los resultados en las pruebas saber en los niños del campo y los niños de la ciudad. Esto era en el Cañón de las Hermosas. O sea, se fueron a investigar esta escuela a ver qué pasaba, y en esa escuela no tenían libros, como no tienen tantas escuelas rurales todavía de nuestro país. Y se pusieron a conversar con el profesor, y el profesor le contó qué hacía. Los puso a traer primero un palo de la casa, y el palo lo pusieron cada uno afuera de cada puerta de cada aula. Luego los puso a traer como una pequeña plataforma y los puso a construir un sitio, un espacio, un lugar, un objeto donde pudieran venir a posarse los pájaros.
luego les pidió que trajeran bananos viejos, podridos o pasados, maduros y frutas. Y todos los días tenían que sentarse a escribir en un cuaderno qué pasaba en ese pequeño estandarte o se me escapa la palabra o lugar para que vinieran a comer. Y los niños tenían que sentarse todas las mañanas a describir qué pájaros llegaban, si no llegaban, tenían que sentarse y al final del curso lo que hicieron fue rotar todos los cuadernos y cada niño leía lo que había escrito el otro y veía la diferencia con lo que había escrito él y entendía lo que era el punto de vista y cómo una misma modesta y pequeña escena cotidiana podía dar lugar a historias tan poderosas. Hay historias que por supuesto había niños que acabaron inventando que llegaban dinosaurios en fin, y esos niños tuvieron mejores resultados que todos los otros colegios rurales en Colombia en las pruebas saber. Esto es para mí el poder de la imaginación, no solo de los niños, sino también el poder de la recursividad del docente comprometido. Y eso me parece una historia extraordinaria. Hay también otra historia que me gustaría recordar sobre el poder de la imaginación. Está en un libro que se llama Memorias por correspondencia de Emma Reyes, que tal vez algunos de ustedes conocen y que a mí me parece una historia extraordinaria. La niña protagonista, Emma, es una autobiografía, llega a un orfanato terriblemente miserable en Bogotá, donde tiene una vida muy dura, donde tienen muy poca comida. Estamos hablando de los años 20 en Bogotá, una ciudad miserable, fría y llena de niños huérfanos. Y comían muy poco. Y al orfanato llega una niña nueva, le decían la nueva. Y la nueva, una noche, les confiesa que un bultito que tenía por acá escondido era su hermanito. Y ella lo sacaba y era un muñequito con dos puntitos negros como ojos. Y ella les contó que ese hermanito se llamaba Tarrarurra. Y como era tan chiquito, podía salir por el intersticio de la puerta del convento afuera y traerles noticias del mundo exterior. Entonces todas las niñas emocionadas esperaban pero él tenía una voz, como era tan chiquito, la voz solo la podía oír ella. Entonces Tarrarurra le susurraba al oído a la niña nueva las noticias que por la noche, como si iba a recorrer la ciudad por la noche y volvía por la mañana, las noticias del mundo exterior, y ella se las contaba a las amigas. ¿Cuál era el problema? Que Tarrarurra necesitaba comer y por lo tanto ella le pedía a las niñas que le cedieran un pedacito de plátano, una cucharadita de sopa para poder ella alimentar a Tarrarurra. Es decir, para mí esta es la metáfora más hermosa que yo he escuchado sobre el oficio de escribir, ¿no? Es Sherezade, ¿no? Es yo te cuento para poder vivir. Todos se acordarán de que Sherezade contaba historias y las dejaba en la mitad para que no la matara el sultán. Es exactamente lo mismo que Tarrarurra. La niña para poder comer contaba historias, ¿no? O sea, es contar historias para vivir. Y por supuesto me parece una metáfora una historia que quería compartir con ustedes sobre el poder de la imaginación, que es el poder que tiene la niña y que es gracias a su imaginación que logra comer. ¿Cuál es el reto aquí? No lo sé. Fomentar la imaginación en los niños y en nosotros y en todos, porque es así, yo creo que lograremos formar más lectores. Es muy larga esta conferencia. Claro, sí me gustaría terminar con algo que ustedes conocen, la última palabra, que es la palabra dificultad. Me imagino que algunos de ustedes conocen el gran texto de Stanislaw Zuleta, Elogio de la dificultad. Yo creo que no podemos, para promocionar la lectura, vender la idea de que leer es fácil. Leer no siempre es fácil, leer es arduo. Es mucho más fácil ver una película de Netflix. Pero por supuesto somos seres mucho más pasivos
cuando leemos, porque estamos compartiendo la imaginación de otro cuando vemos una película de Netflix. La lectura implica un diálogo profundo con uno mismo y la construcción mental de lo leído. Es decir, lo que lee, el lector también escribe, el lector es un escritor de lo leído. Entonces, hay una cita muy hermosa, un poco larga de Stanislaw Zuleta aquí, que no sé si es un poco pesada, pero tal vez valga la pena, ya me dirán. La pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña. Una vida sin riesgos, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte. Y por lo tanto también sin carencias y sin deseo. Una eternidad de aburrición. Metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes. Todas esas fantasías serían inocentes e inocuas si no fuera porque constituyen el modelo de nuestros propósitos y de nuestros anhelos en la vida práctica. Aquí mismo, en los proyectos de la existencia cotidiana, más acá del reino de las mentiras eternas, introducimos también el ideal tonto de la seguridad garantizada, de las reconciliaciones totales, de las soluciones definitivas. Puede decirse que nuestro problema no consiste sola ni principalmente en que no seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos, sino en aquello que nos proponemos, que nuestra desgracia no está tanto en la frustración de nuestros deseos como en la forma misma de desear. Deseamos mal. En lugar de desear una relación humana inquietante, compleja y perdible que estimule nuestra capacidad de luchar y nos obligue a cambiar, deseamos un idilio sin sombras, lo fácil, sin peligros. En lugar de desear una sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar arduamente para hacer efectivas nuestras posibilidades, deseamos el mundo de la satisfacción, una monstruosa salacuna de abundancia pasivamente recibida. En lugar de desear una filosofía llena de incógnitas y preguntas abiertas, queremos poseer una doctrina global capaz de dar cuenta de todo, revelada por espíritus que nunca han existido o por caudillos que desgraciadamente sí han existido. Adán y sobre todo Eva tienen el mérito original de habernos liberado del paraíso. Nuestro pecado es que anhelamos regresar a él. Ese texto de Zuleta es una maravilla y se llama Elogio de la dificultad. Yo creo que tenemos que enseñar a nuestros niños, tenemos que admitir que leer no siempre es fácil, pero que la gratificación de la lectura es mucho más profunda, compleja y duradera, y que nos lleva a la satisfacción tal vez muy modesta de poder formular unas cuantas preguntas sobre quiénes somos, qué hacemos aquí y cuál debería ser nuestra relación con el mundo y con el otro, como ciudadanos, como seres humanos. Yo sí creo que leer nos hace más humanos. Entonces, bienvenida a la dificultad, y el reto aquí sería abrazar y admitir a veces la dificultad de la lectura, en vez de tratar de siempre estar hablando de sus bondades, porque no siempre son evidentes en un primer momento. Quiero parar para que podamos conversar y poder charlar o algo si hay preguntas, porque está un poco larga. Me estoy inquietando de hablar tanto tiempo. Entonces, si les parece. Bueno, sí, ya nos van a pasar. Pues no sé, si me encantaría poder oír a las promotoras de lectura y su experiencia en 94 sedes educativas. Desde el CERLAC dirigimos el Plan Nacional, ejecutamos el Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación. Estamos construyendo la política pública de lectura, escritura y bibliotecas y la política pública de recursos educativos, así como un gran diagnóstico sobre el estado de la biblioteca escolar en Colombia, y tenemos un proyecto de dotación de 640 sedes escolares, unas de las cuales 90 están en Risaralda, 94, y hay algunas promotoras del CERLAC aquí que me alegra muchísimo ver, y que nos veremos, por cierto, en Bogotá la semana que viene. Es así. Entonces, no sé, me gustaría oírlas, si algunos de estos retos les parece que tienen sentido o no tienen sentido, o si tienen otros, de pronto distintos.
a raíz de una experiencia en lo que se llama el trabajo de campo, en la realidad, más que en el papel. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas noches. Respecto al elemento de la sacralización del libro, que me pareció muy interesante, que fue de los primeros temas al que tocamos, uno de los elementos contraproducentes, por así decirlo, que lo asocio con lo de la cultura del videojuego, es que el libro ya se ha vuelto un producto más, un derivado de una marca, donde vemos que ya empresas que no están asociadas a la literatura, incluso de los mismos videojuegos, porque conozco casos precisos, sacan el libro como un producto más, donde ya la persona, el consumidor, digámosle así, que generalmente son jóvenes, compran el libro, a veces ni para leerlo, a veces como es porque fulanito, porque tal empresa, porque tal cosa que admiro, lo publica. Entonces ya estamos perdiendo ese libro por su contenido y lo estamos viendo como un producto. ¿Pero por qué? Viene de eso mismo, de la cultura de décadas atrás, de sacralizar el libro como algo físico. Entonces las empresas se aprovechan de eso desde el capitalismo. Entonces es un reto que también tendríamos que ver cómo arrastramos a nuestro favor. No sé si te entendí. ¿Qué parte? Digamos, el libro es un objeto de consumo. Sí, Eso pero… es así, hay libros extraordinarios y libros espantosos. Yo he sido editora de libros horribles. A lo que voy es que las marcas, por así decirlo, con un fin capitalista. Pero digamos, el fin del negocio en el mundo del libro, o sea, lo editorial es una industria y tiene que hacer plata. Sí, ¿sabes? no. Es una industria. Sí, claro. Entonces, sí, es capitalista, digamos. Y eso no es reprochable, pienso yo. No, pero no, es que no es del todo reprochable porque incluso tiene su parte buena. Yo le he hecho de pronto un análisis desde mi ignorancia y le he visto su parte buena, pero sí decir que a veces pues viene como en tanto en nosotros los que tratamos como de promover, que ya a veces la gente puede sacar un libro vacío. De hecho yo lo conversaba con un amigo en un café, algo decía, podemos sacar un libro con las páginas en blanco y la gente lo va a comprar no porque lo quiera leer, para dejarlo en un estante. Sí. Entonces eso es lo que no quiero. Ya te entiendo. Es la digamos, excesiva… es ver esa canasta vacía. El excesivo deseo de tener cosas, comprar. Exacto. ¿no? Efectivamente han salido libros vacíos y se han vendido. Claro. Se llama Lo que los hombres entienden de las mujeres y está vacío. Y se vende. Entonces se vendió muy bien. Lo veía yo como ver esa canasta vacía. Sí. Entonces me pareció pues como que de pronto hay algo que hacer ahí para contrarrestarlo un poco, para sacarle la parte positiva mejor. Sí. Muchas gracias. No, pues en la condición de tutora del programa, que aquí estamos las otras dos compañeras, somos 7 en Pereira, yo quisiera compartirles 3 momentos muy emocionantes en este recorrido de 4 meses caminando por las veredas de Pereira. Uno fue en la vereda Consotá de la institución educativa La Bella. Llega un chico de 9 años, siempre me acordaré de ese nombre, se llama Salomón, y yo estaba jugando con los niños de primera infancia con las adivinanzas de Horacio Benavides, que son unas adivinanzas muy bellas, y este chico sabía todas las respuestas, todas. Entonces yo paré, yo dije, ven, ¿y tú por qué eres tan bueno jugando con el lenguaje? Entonces dice, a mí me encanta leer, desde chiquito me encanta leer. Por ejemplo, en este momento me estoy leyendo a Galileo Galilei, el mensajero del sol, de las estrellas. Entonces yo decía, si un niño de 8, 9 años en una vereda que acaba de dejar las herramientas de su cultivo, porque se veía todavía pues como que había dejado el cultivo para llegar a clase, está leyendo a Galileo Galilei, aquí lo que hay en el fondo es una gran esperanza. Otro momento muy potente en el San Marino, que es una vereda de Combia Baja. Los niños decidieron leer a Chauntán.
leer la novela gráfica Emigrantes, que es una novela muy bella, pero muy demandante. O sea, es una novela que exige un rigor en el acompañamiento de todas las imágenes, y al final de leerlo, ellos se acostaron y uno dice, ahora entiendo por qué tuve que devolverme de España. O sea, eran niños que estaban retornados, eran niños migrantes, y a través de esa posibilidad él encuentra también su biografía lectora, su ser, o sea, su posibilidad de recorrer y de volver. Y por último, una cosa que me pareció súper emocionante es que en la vereda de La Honda las familias pidieron hacer una lunada poética. 120 familias llegaron a las 7 de la noche a llenar el alma de poesía. Y yo decía, en un país que está viviendo lo que está viviendo, vale la pena recorrerse en chiva y en cualquier tipo de transporte por seguir cultivando el alma. Aquí están mis compañeras también. Muy bonito eso, gracias. Buenas noches para todos y todas. Pues nosotros somos ya que Ana nos apoyó, digamos, con esa experiencia anecdótica y narrativa, les cuento un poco. Nosotros somos del proyecto, les cuento un poco. Nosotros somos 7 tutores acá que estamos en Pereira. Desarrollamos, digamos, un proyecto de acompañamiento en las aulas de clase. Este proyecto tenía un propósito muy especial, y era llegar a las aulas de transición, con la idea que también nos propone Marian de acercarnos cada vez más a la primera infancia, con un acompañamiento con los profes, y donde teníamos una gran tarea, y era de dinamizar los libros de la colección Semilla, pero además abrazar unos libros que ya en este momento están en todas las instituciones educativas de Pereira, que ya llegaron todas las colecciones a las aulas de clase y también a la biblioteca escolar. Pues digamos que tuvimos unos grandes retos en ese asunto de dinamizar la biblioteca escolar, desde desempolvar los libros, desde discutir con los rectores que todavía los tienen por allá. Hay una experiencia de un compañero que nos parecía impresionante, y es que él decía que cuando llegó a la institución educativa, los libros de la colección estaban amarrados con unas cadenas. O sea, con el asunto y la preocupación que siempre tienen los rectores de que eso está cargado a su responsabilidad, que si hay una pérdida pues ellos tienen que pagarla. Entonces digamos que para nosotros ese ha sido un reto muy importante, y es poner los libros libres al acceso de los niños y las niñas, de los jóvenes también, porque no solamente eran las aulas de transición, sino que también llegamos a hacer un acompañamiento a la biblioteca escolar y a la bibliotecaria, digamos, en sí, que estaba ahí acompañando día a día toda esa dinámica escolar. Para nosotros fue muy importante, y hay una cosa que retomo, y es también el asunto que tú nos compartes, y es acerca del libro informativo. A veces los promotores de lectura creemos que somos solo promotores de literatura, y leemos muchos libros de literatura, clásicos, libros, digamos, actuales, pero no olvidamos fácilmente esa relación. Y un poco, personalmente, llegar a la biblioteca escolar, entender toda esa colección de literatura, pero también todos los materiales, textos escolares y libros informativos y documentales, digamos que fue para mí un reto muy interesante envolver a esas lecturas. Y recuerdo como un libro que leí que se llama Miradas, y es, digamos, un libro informativo donde muestra la diversidad de los animales y muestra los ojos de varios animales, ¿sí? Y un niño al final de la lectura me dice: profesora, ¿usted por qué lee eso? O sea, ese libro no nos enseña nada. Entonces yo recordé, claro, que los niños están tan, digamos, adiestrados a que cada lectura se debe sacar un aprendizaje, una moraleja. Entonces algo útil. Exactamente, conversaba con el chico, con los niños pues en general,
y les decía que bueno, que los libros hoy pues ya no solamente hablan de los valores, del respeto, la solidaridad, sino que ya los libros hoy cada vez más y más dirigidos a los niños, pues nos permiten comprender que el mundo es más allá y que los niños, gracias digamos a los libros y al acompañamiento de los profes, hoy reconocen el mundo de manera mucho más diversa, desde de conocer digamos países, personas, culturas, hasta la diversidad misma de la naturaleza. Pero fue para los niños una conversación muy interesante entender que los libros ya no solamente están, digamos, acotados en ese asunto de los valores y que ellos hoy pueden conocer muchos más y que nuestra tarea también como promotores de lectura y no solo de literatura es también acercarnos a esos nuevos libros. Qué chévere. Carolina. Buenas noches. Yo sí quería como entender un poquito. Colombia frente a Latinoamérica, ¿cómo está en términos de lectura y escritura? ¿Cómo podemos vernos los colombianos frente a ese otro Latinoamérica? Bueno, tengo que darte una respuesta políticamente correcta. Yo creo que es más o menos reconocido en la región latinoamericana que Chile es, si se quiere, como está a la cabeza en la región en cuanto a inversión en biblioteca pública, biblioteca escolar, está a la cabeza en pruebas PISA, en pruebas CERCE, tiene una inversión muy importante en su plan nacional de lectura desde cultura, no desde educación, ese es mayor, pero desde cultura es de $30 millones. Entonces, diría que Chile es un país que ya ha regionalizado su plan. Vamos, aquí todavía nos falta que muchas ciudades tengan plan de lectura. ¿Pereira tiene plan de lectura? No. ¿Sí? ¿El Consejo ha aprobado un plan de lectura? ¿El Consejo de Pereira? No. La biblioteca, pero bueno, digamos, como política pública me refiero. Colombia tiene 1.527 bibliotecas públicas, más de una por cabecera municipal. Eso es extraordinario en América Latina, digamos en términos generales, y las tiene fortalecidas y bien, bastante bien dotadas, y ha hecho mucha capacitación de bibliotecarios, que ha sido como una transición de volverlos de guardianes de libros a promotores de lectura. Yo pienso que es de los países que mejor está en el continente, con Chile. Y con el Brasil pre-Bolsonaro, digamos. El Brasil de Lula era un Brasil al que le importaba muchísimo el tema de la biblioteca pública y el fomento de lectura, y tenía un plan nacional de lectura que a este gobierno no le interesa, y se han, digamos, debilitado un poco como todas las estructuras y los canales de promoción de lectura en el país. Eso quiere decir que yo creo que Colombia está más o menos con Chile o detrás de Chile en la región a la cabeza en temas de lectura. Eso no quiere decir que aquí no falta muchísimo. La inversión que se hace en planes nacionales de lectura me parece muy pobre, y como ustedes bien saben, estamos dotando desde el Plan Nacional de Lectura 641 sedes educativas, y este es un país que tiene 50.000 colegios. Entonces es muy poco, es muy poquito. O sea, hay que llevar libros a todas las escuelas, a todas, y hay que tener biblioteca de aula o biblioteca escolar. Yo creo que la biblioteca de aula no reemplaza a la biblioteca escolar, hay que tener espacios de biblioteca escolar en todas, ¿no? Entonces me parece que la inversión puede ser mucho mayor. A ver. Sí. Lo que pasa es que parte del equipo que está formulando el plan de lectura de Dos Quebradas, que es un municipio que queda aquí pegado. A ver. Tenemos un problema ahorita, y es que ¿dónde financiar un plan de lectura? Porque pues toda la responsabilidad del municipio, ¿cierto? Entonces, Claro. bueno, vincular la empresa privada, pero ¿qué otras oportunidades de gestión de recursos Ajá. hay? Mira, yo siempre a los promotores de lectura les digo,
porque claro, hay una gran, siempre se reúnen todos los congresos, encuentros, seminarios, entonces todo el mundo habla de la maravilla, la promoción de lectura y la biblioteca, y el otro le dice sí, y este dice pues sí, y todos se felicitan y todos se cuentan proyectos de promoción de lectura y entre ellos se abrazan y se emocionan y todo se queda como muy en una especie de conversión de gente ya convertida, ¿cierto? Es así, ¿cierto? De casi a veces consuelo y todos decimos lo mismo, ay, que necesita más plata el Estado. La pregunta es ¿cómo? Entonces siempre les digo, mire, imagínense ustedes una huelga de transportistas, lo sabemos, se paraliza un país. Imagínense ahora una huelga de bibliotecarios. No pasa nada, ¿cierto? El tema de la política pública es un tema muy complejo. Siempre en todo desarrollo de política pública hay ganadores y hay perdedores. No todo es simplemente, ay, ¿por qué no se hace esto? Se hizo esto y todo bien. No es así como funciona. Entonces, al mundo de la promoción de lectura, yo creo que uno de los grandes caminos se llama Advocacy Coalitions, coaliciones de advocacy. Advocacy es, se usa mucho la palabra en inglés, pero porque la traducción al español no es fácil. Activismo, militancia alrededor de un tema, militancia política, para que un tema se ponga en la agenda pública. Hay que hacer coaliciones. ¿Qué quiere decir eso? Hay que buscar cuáles son, nada más transversal que la lectura. Entonces hay que buscar dónde están las secretarías o los ministerios que sí tienen recursos. Ir a proponer cosas para ir de la mano de esos otros programas. Ser mucho más transversales en el pensamiento y más flexibles que decir, quiero un plan, necesito esto, es que la biblioteca… No, me voy a adaptar a lo que quieren otros, porque en todas partes cabe la lectura. O sea, qué maravilla hacer una campaña de promoción de lectura con libros estupendos sobre fertilizantes orgánicos. Cuando sea el Ministerio de Agricultura haga una campaña de otro tipo, ¿me entienden? En fin, los ejemplos son innumerables. Entonces yo sí creo que para poder lograr sacar temas y recursos de lectura adelante hay que hacer coaliciones con otras áreas del gobierno que tienen más recursos. Esa es una medida de emergencia. Eso no quiere decir que a largo plazo no tengamos que pelear porque haya una política pública de lectura, pero Advocacy Coalitions me parece que es la respuesta a corto plazo, es pensar desde otro y para otro, y siempre habrá un lugar para la lectura ahí, más que las APPs, porque las asociaciones público-privadas es muy difícil. Yo siento que muchas de las fundaciones que trabajan en lectura, que son muy buenas, aquí está PriceSmart, están cientos de fundaciones, tienen sus propios proyectos y a veces es difícil que se junten con otro, porque tienen también la necesidad de mostrar la marca de su fundación. Entonces no están tan dispuestas siempre a hacer tantas coaliciones, ¿cierto? A veces no es tan fácil como uno cree con las fundaciones privadas que se dedican a la lectura. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí, así? Bueno, buenas noches. Más que todo es como una sugerencia. Quiero preguntar acá si en este momento aquí está la Secretaría de Educación. Bueno, yo pienso que esto que usted está haciendo acá es muy importante. No soy profesora, estaba ahí estudiando unos libros para algo. Y me pareció muy interesante esto. Me acerco y veo en este momento que sería uno de los integrantes más importantes también, que aparte de ti, que estuviera acá, la Secretaría de Educación, para que escuchara todo lo que vos estás diciendo, una. La otra también debería estar aquí, una invitación muy cordial, sería a la gobernación y al alcalde, porque ellos deben de escuchar todo esto, para ellos es importantísimo esto, porque ellos son los que tienen la autoridad en este momento para poder ir a un colegio o a la biblioteca, todo eso, para que ellos intensiven todas estas cosas, ¿cierto? Entonces, en estas cosas yo creo que para la próxima sería muy bueno y muy importante que esas tres personas estén acá. Yo estoy de acuerdo. Me pareció muy lindo esto, de verdad que es excelente esto y me siento muy bien aquí con ustedes. Como le digo, no soy profesora, simplemente estoy, buenísimo, como dice el disco, el pegado. Buenas noches.
genial, me parece muy importante lo que acaba de decir, y es cierto, pero bueno, eso se llama formación de formadores, es decir, de aquí salen, pues, espero yo, con ideas, posibilidades o cosas que se propagan, ¿no? Y en el momento menos pensado llegan a quien tienen que llegar por misteriosos caminos, ¿no? Porque yo sí creo que hay que hacer lo más importante de todo, una campaña para que los padres le lean a sus hijos pequeños, pero bien hecha. Qué Plata del Estado. La voy a aprovechar. También haciendo el diagnóstico del estudio teníamos una situación, era que encontrábamos muchos diagnósticos de lectura, estadísticas, las encuestas de consumo cultural, etcétera, pero nada de escritura. ¿Por qué no tenemos estudios sobre qué escribimos? Es verdad, Bogotá sí tiene uno, pero es verdad que es muy, muy poco, porque es un tema todavía pendiente. Chile acaba de lanzar su Plan Nacional de Escritura. A estas alturas, el país más desarrollado de América Latina acaba de lanzar hace 3 meses su Plan Nacional de Escritura. Efectivamente, Medellín, el plan se llama LEO, Lectura, Escritura y Oralidad, porque el tema de la oralidad también ahí debería entrar a jugar más, cuando tenemos que tener en cuenta las lenguas indígenas y nuestra inmensa diversidad y riqueza a nivel de lenguas indígenas. Son deudas pendientes. Y sí hay algunas preguntas en la encuesta nacional de lectura de 2017 alrededor de escritura, pero sí, efectivamente, tienes razón, es muy, muy poco todavía, y muchísimo lo que hace. Esa palabra hay que ponerla para las palabras reto, esa sí que falta. Ahora bien, la lectura es el camino, ¿no? Yo sí creo que la buena escritura, la correcta escritura se desprende de la lectura, de ser buen lector. Bueno, pues muchísimas gracias a Mariana. A ustedes. Y si quedaron antojados, pues los esperamos mañana en la segunda parte de esta conversación con Marianne Paunsford sobre los retos de la lectura en tiempos de Internet. Mañana, bueno, vamos a hablar del libro a las 9 de la mañana, aquí mismo en la Biblioteca Pública, en el Salón de Eventos, a partir de las 9 de la mañana. Entonces, los esperamos para que tengamos la segunda parte de esta conversación. Y también queremos invitarlos el próximo lunes a las 6:30 de la tarde, aquí mismo en la Sala General de la Biblioteca Pública Municipal, para el último Café Con de este año. Vamos a tener aquí como invitada a Sandra Borda Guzmán, quien va a conversar con Diana Vega, la directora de la emisora cultural de Pereira, sobre su libro ¿Por qué somos tan parroquiales? Y pues otros aspectos de la vida nacional. Entonces también los esperamos aquí el lunes 2 de diciembre, 6:30 de la tarde, para seguir conversando sobre libros. Muchísimas gracias a Mariana. Gracias, Mauricio, gracias, Carolina. Gracias a todos, muchas gracias.